vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, eh, vamos a resolver a medida que me han ido mandando los ejercicios, ¿ya? Me han mandado un montón de ejercicios, a ver, vamos a resolver todos los que se puedan. Me dice acá, ¿no? Ya. Me dice acá, ¿no? Me dice, ¿no? Un estudiante, me dice, ¿no? Un estudiante coloca una caja de medicamentos de 200 gramos de masa en un estante, ¿no? A medida que vayamos leyendo, voy a sacar también mis datos, ¿ya? Vamos a hacerlo con azul. Entonces, me dice, ¿no? Entonces, una caja de medicamentos de 2000 gramos, ¿no? Que eso vendría a ser 2 kilogramos, ¿no? Si la energía potencial, me dice, ¿no? La energía potencial es igual a 100 joule, ¿no? Me está pidiendo calcular, inciso A, me está pidiendo la altura de la caja sobre el piso, ¿no? Me está pidiendo la altura de la caja sobre el piso, ¿no? La altura. ¿Qué altura hay desde acá hasta acá? Eso me está pidiendo. Entonces, como me da la energía potencial, entonces voy a decir, ¿no? Que la energía potencial va a ser igual a ¿qué? A la masa por la gravedad y por la altura. Si me fijo, acá hay altura, entonces puedo despejar altura y puedo saber cuánto es la altura, ¿no? Entonces la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿no? ¿No? Energía potencial sobre la masa por gravedad. Entonces reemplazo datos, la energía potencial me dice que es de 100 joule sobre la masa me dice que es de 2 kilogramos, ¿no? Por la gravedad que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la altura va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? 490. 490. ¿Eso le salió a todos? A ver, A mí me sale 5,10. A mí igual me salió eso. Igual a mí me salió eso. Me sale 5,10. 5,10 metros, ¿no? Entonces eso vendría a ser la altura. Bien, entonces ya respondí el inciso A, ¿no? Ahora vamos a responder lo que me pide el inciso B. El inciso B me dice la energía potencial, la energía cinética y la energía total cuando llega al piso. Entonces me está pidiendo cuando llega al piso, o sea, cuando esté en el piso, ¿no? Cuando esté acá me está pidiendo la energía, me está pidiendo la energía potencial, la energía cinética y me está pidiendo la energía total, ¿no? ¿No? Entonces me pide la energía potencial cuando esté en el piso. La energía potencial cuando esté en el piso, ¿cuánto va a ser, chicos? ¿Cuánto va a ser la energía potencial cuando esté en el piso? 0. Cero, ¿no? Muy bien. Entonces la energía potencial cuando esté en el piso va a ser cero. Entonces no necesito calcular directamente, le pongo cero. La energía cinética es la que sí tengo que calcular, ¿no? Si me fijo en mi formulita de energía cinética, me dice que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué necesito saber para calcular la energía cinética? Necesito saber la velocidad. Entonces, entonces tengo que calcular la velocidad. ¿Qué datos tengo para poder calcular la velocidad? Tengo altura. Entonces, viendo mi formulita perdón, de cinemática, tengo tres fórmulas, ¿no ve? Cuando tengo caída libre, ¿cuál de las tres fórmulas utilizo? ¿En dónde tengo altura? Por ejemplo, la primera, que vamos a poner, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. La segunda fórmula me dice velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 gravedad por 2 altura, ¿no? Eso vendría a ser la segunda fórmula.
Y viene otra, ¿no? La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esas son las fórmulas que tengo de caída libre. ¿Qué fórmula voy a utilizar para poder calcular la altura? En este caso me tengo que, perdón, la velocidad final, tengo que fijarme donde hay altura, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, esta fórmula no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no tengo el dato del tiempo. Entonces, esta fórmula lo descarto. ¿Dónde más tengo altura? En la segunda fórmula. Tengo todos los datos, ¿no? Entonces, puedo utilizar la segunda fórmula para poder calcular lo que viene a ser la velocidad, ¿no? Para poder calcular la energía cinética. Entonces, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos, en este caso, ¿qué va a ser más o menos, chicos? ¿Qué signo voy a utilizar acá? Porque me dice más menos, ¿no? Eso depende mucho, ¿no? En este caso, Menos. como está cayendo, cuando cae, la velocidad va aumentando, ¿no? Entonces sería más, sería gravedad 2 gravedad por altura, ¿no? Bien, entonces, como me dice, ¿no? Se encuentra, primero se encuentra se encuentra, ¿no? En reposo, entonces la velocidad inicial va a ser cero, entonces velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 gravedad altura. Entonces, reemplazando datos, velocidad final va a ser igual a 2 por la gravedad, que viene a ser 9,8 por la altura, que viene a ser de 5,10, ¿no? Entonces, la velocidad final, ¿cuánto va a ser, chicos? 99,9. 99,9 redondeo sería 100, ¿no? 99,99 se lo salió a todos. Sí. 99,99. 9,99. 9,99. Ya. Entonces, ¿qué sería? Redondeo sería 10, ¿no? Bien, entonces ya tengo la velocidad final, ahora ya puedo calcular lo que viene a ser la energía cinética, ¿no? Entonces la energía cinética va a ser igual, ¿no? Con otro colorcito, a ver, con rojito. Entonces la energía cinética va a ser igual a un medio por la masa, ¿no? Por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, reemplazando datos, energía cinética va a ser igual a un medio por la masa, que viene a ser de 2 por la velocidad, que viene a ser de 10, ¿no? 10 al cuadrado. Entonces, la energía cinética, ¿cuánto es la energía cinética cuando cae al piso? Cien. ¿Cuánto? Bien, sale. 100, ¿no? Entonces serían 100 joules, ¿no? Bien. Entonces, y me pide la energía total o la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Hemos dicho que no hay energía potencial, entonces la energía total va a ser igual a la energía cinética. Entonces la energía total va a ser igual a ¿cuánto? A 100 joules, ¿no? Y ahí tenemos. ¿Pregunta, chicos? ¿Alguna? Una pregunta, ¿por qué la energía potencial es igual a cero? ¿Por qué la energía potencial es igual a cero? O sea, me está pidiendo en el inciso B, me está pidiendo la energía potencial, ¿no ve? La energía cinética y la energía total. Con que llega al piso, dice, ¿no? O sea, cuando está en el piso, ¿no? Entonces aquí, o sea, cuando la caja de medicamentos está en el piso. Yo la anterior, pues cuando hicimos estaba todo ahí, Cari, y porque un León, por favor. Ahí, Walter, su micrófono, por favor. El micrófono, por favor, chicos. te ve, chat, así en modo descansar, después van a hacer tarea. No fuerte, bajo, más y tranquilo. Duermo, ¿verdad? Mandar,
Karim, por favor, su micrófono. Bueno, entonces, dice, ¿no? Me pide la energía potencial cuando, o sea, cuando, en otras palabras, cuando está en el piso, ¿no? Recordemos, cuando esté en el piso la caja de medicamentos, no va a haber altura, ¿no? Y la formulita me dice, la formulita, si me pongo a analizar la fórmula, ¿no? Energía potencial va a ser igual a que a la masa por la gravedad y por la altura. Como la caja de medicamentos está en el suelo, ¿cuánto va a ser la altura? Cero, pues, ¿no? La altura va a ser cero. Entonces aquí va a ser cero. Y cero por algo, cero por 9,8, ¿cuánto va a ser? Cero. Por 2, cero. Entonces la energía potencial va a ser cero, pues, ¿no? Porque algo multiplicado por cero me va a dar siempre cero, ¿no? Entonces por eso la energía potencial ahí va a ser cero, ¿no? Ya pasemos al siguiente. Esto me mandaron los... ¿Están acá los que me mandaron este ejercicio? ¿Están en clase o no? Para pasar al siguiente, si no. Sí, estoy acá aprendida, va a disculpar. Ya, muy bien. Entonces, en acá, ¿no? Me está pidiendo calcular la altura del Cristo de la Concordia. O sea, quiero saber la altura que tiene este Cristo de acá, ¿no? Expresada en pulgadas, me dice, ¿no? De longitud, tomando en cuenta que esta expone una sombra sobre la base de 60 metros de largo, con la cual se forma un ángulo de 34. Aquí está el ángulo, ¿no? Una vez obtenido la altura, graficar, demostrar que es la respuesta correcta, me dice, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, acá lo que yo tengo que hacer es aplicar lo que viene a ser trigonometría, ¿no? La función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica puedo aplicar? Chicos, a ver, me dice, calcular la altura del Cristo de la Concordia de Cochabamba. O sea, quiero saber esto, ¿no? Esto de acá quiero saber. Entonces, tengo que buscar algo que me relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿qué función trigonométrica sería para saber la altura? Tangente. Tangente, ¿no? Entonces, tangente de 34 va a ser igual al cateto opuesto, que vendría a ser la altura, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser 60, ¿no? Le voy a poner el número directo. Ya, 60 metros, ¿no? Listo. ¿Qué quiero saber yo? Altura, pues, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Despejo la altura. Entonces, despejando la altura, esto va a ser igual a tangente de 34 por 60, ¿no? Entonces, la altura va a ser igual a ¿cuánto? ¿40,47? Entonces, 40,47 me dice, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la altura del Cristo de la Concordia, ¿ya? Eso vendría a ser la altura del Cristo de la Concordia. Y después lo grafica, pero no lo pone aquí, esto es un vector, ¿no? Acá ¿dónde está? ¿Dónde está mi flecha? No, entra su eje X acá, entonces acá y acá, ¿no? Y traza líneas segmentadas y acá mide esto, ¿no? Así. Bien, pasemos al siguiente, ¿no? No estaba tan complicado, ¿no? Este ejercicio. Entonces, pasemos al siguiente. Y lo mismo acá, ¿no? Me pide también lo que viene a ser, ¿dónde está? Acá está mi lápiz. Calcular cuántos pies de altura. Ah, pero en acá, por ejemplo, acá me estoy olvidando. ¿Qué me estoy olvidando acá, chicos, atrás? ¿En qué me estaba pidiendo? Atrás, ¿cómo voy atrás ahora? No lo leí bien, creo, atrás. Creo que A ver, le pedí en pulgadas. en pulgadas, ¿no? ¿Cuánto me dio el resultado? Era 40, ¿no? Entonces el resultado me dio 40 metros y me está pidiendo en pulgadas, ¿no?
Entonces voy a convertir eso a pulgadas y voy a decir, ¿no? En un metro tengo 100 centímetros, ¿no? Y en una pulgada, ¿cuántos centímetros tengo, chicos? 2,54 centímetros, ¿no? Centímetro con centímetro se va, metro con metro se va y me va a quedar pulgada. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos, ahí? 574,8. Entonces sería 574,8 pulgadas, ¿no? Entonces, 1574. ya, 1574,8. Bien. Entonces, Auxiliar, el resultado final le salía 40,47. Se olvidó el decimal. ya, 47. ¿Y cuánto saldría con esto, con el decimal más? $1,593,30. Entonces aquí sería 1593,30 pulgadas, ¿no? Listo. Ahí, ¿no? Entonces, eso sería en pulgadas, ¿ya? Pasemos al siguiente. No, terminé, mandaron altísimo. Ya, calcular cuántos pies de altura cae una manzana, ya, calcular cuántos pies de altura, ¿no? Cae una manzana de la copa de un árbol tomando en cuenta que este proyecta una sombra, me dice, de 682 milímetros, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer nosotros primero. Esto lo voy a convertir a metro. A mí me gusta siempre trabajar en metros o en centímetros podemos trabajar también. A ver, en centímetros vamos a trabajar, ¿no? Entonces voy a decir en un metro, pero en un centímetro tengo 10 milímetros, ¿no? Milímetro con milímetro se va y me queda centímetros. ¿Cuánto sale ahí? Estamos convirtiendo simplemente esto. 68,2. 68,2 centímetros, ¿no? Entonces ya tengo en centímetro, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero saber yo? La altura, ¿no? Calcular cuántos pies de altura tiene, ¿no? Entonces, quiero saber la altura. Tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione la altura con el cateto adyacente, ¿no? ¿Qué sería? Tangente también, ¿no? Tangente de 58 va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es de 68,2 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero saber yo? La altura, despejo altura, entonces sería tangente por 58 por 68,2 centímetros, ¿no? Entonces la altura sería, ¿cuánto? 109,14. 109,14 centímetros, ¿no? Bien, entonces 109,14 centímetros sería, ¿qué me pide aquí? En pies, ¿no? En pies. Entonces vamos a convertir a pies. Tengo 109,14 centímetros. Y voy a decir, ¿no? En un pie, ¿cuántos centímetros tengo, chicos? 30,48 centímetros, ¿no? Me corrigen si me equivoco. ¿Cuánto sale? 3,58. Ya aquí sería 3,58 pies de altura tiene entonces ese árbol. ¿Ya? Ese arbolito pequeño, no es grande. Me dice, ¿por qué lo convierte a centímetro? Me dice, no, si no puedo trabajar directamente también, ¿no? Pero yo en este caso, porque yo le convertí a centímetros porque yo sé que un pie tiene esta cantidad de centímetros, ¿no? Entonces yo tengo que buscar qué dato conozco, ¿no? Por ejemplo, yo, sin fijarme en la tabla, porque yo me acordaba que en un pie tengo 30,48 centímetros. Entonces esto que está en milímetros lo voy a convertir a centímetros, dije, y así para tener el resultado en centímetros y después convertirlo fácilmente, ¿no?
O si no, también ustedes directamente pueden hacer, ¿no? Estos 682 lo pueden poner acá, va a estar en milímetros, entonces sería convertir a centímetros y después recién a pies, ¿no? Y eso depende de cada uno, ¿no? Ya eso yo en este caso preferí convertirlo a centímetros, tener mis datos en centímetros. Si hubiera trabajado en milímetros, aquí me hubiera salido un número alto también, ¿no? Porque es bien pequeñito. Entonces yo preferí trabajar en centímetros para que no me salga muy largo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál hacemos este? Bueno, entonces esto viene a ser vectores, ¿no? Me está pidiendo simplemente calcular el vector resultante, ¿no? El vector resultante, según el siguiente gráfico, tomando en cuenta que el valor de A me dice, ¿no? Entonces aquí saco mis datos. Mis datos me dice que A viene a ser de 4 newton, ¿no? Y me dice que B va a ser igual a 6 newton. Y C me dice que va a ser igual a 5 newton. Y D me dice que va a ser igual a 7 newton, ¿no? Eso me está diciendo. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente calcular la sumatoria de fuerza, ¿no? Pero primeramente me tengo que fijar en mis vectores que tenga ángulo, ¿no es cierto? En este caso puedo trabajarlo así directamente, pero si tienen un poco de complicaciones en vectores, yo recomiendo que ustedes se hagan su propio eje cartesiano, ¿no? Aquí, por ejemplo, así, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, hago nuevamente mi eje cartesiano, voy a acomodar todos mis datos para que sea más fácil. Y grafico los vectores que tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está mi flecha? Acá, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un vector, el B. Acá tengo el otro vector. Voy a hacer con otro color para que se note. En este caso, acá. Y acá vendría el otro, ¿no? Bien, y aquí viene otro vector, ¿no? Listo. Entonces, de A, B, C y D. ¿Qué tengo que hacer? En este caso yo siempre recomiendo que ustedes trabajen con el eje X, ¿no? Pero si son expertos, así también lo pueden trabajar, ¿no? Pero hay algunos que se complican con los vectores, entonces por eso yo prefiero que acomoden sus vectores y que estén inclinados siempre con el eje X. Ya en este caso, por ejemplo, el vector A no tiene ángulo, no tiene componente. El vector B sí tiene ángulo, me dice que es de 35 y sí está inclinado con el eje X, ¿no? Entonces lo dejo nomás, no lo modifico. Entonces esto sería B, esto sería B en Y y esto sería B en X, ¿no? Y acá me dice que es 30, ¿no? Me dice que es 30, pero yo puedo cambiar el ángulo y lo puedo poner acá, ¿no? Yo sé que desde acá hasta acá tiene 90, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto sería acá el ángulo sobrante? 50, ¿no? 60. 50 o 60. 60, ¿no? Sí, 60, bien. Entonces, 60, sí sería 80 si fuera 50. Entonces aquí sería 60, ¿no? Entonces solamente estoy cambiando el ángulo, ¿no? Entonces acá, y esto sería C en Y, y este sería C en X, ¿no? Y acá ya está en el eje X, que vendría a ser 55, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Se fue la pantalla. Sí se fue la pantalla, pues. Escucha, qué cosa más, ¿no? ¿Se puede volver atrás? No se Sí, ya puede se volver atrás. Ay, rayos, ni modo. Ya, entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, acá ¿cuánto tenía que ser? 60, ¿no? Vamos a trabajar con este para hacerlo más rápido. No me dará el tiempo si no, se va a acabar el zoom. Acá sería BY, acá sería BX, y acá sería CY, y aquí sería CX, y acá sería DY, y aquí sería DX, ¿no? ¿Ya? ¿Esto por qué le estoy haciendo cambiar así? Para que cuando sean sumatoria de fuerzas en el eje X, si usted no sabe si poner seno o coseno,
Entonces, si está así su gráfico, usted va a poner ojo cerrado coseno. Y cuando haga sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a poner seno, ¿no? Todo seno, si es que no sabe diferenciar por qué se pone seno, por qué se pone coseno, ¿no? Pero si es que sabe bien esa diferencia, entonces no necesita hacer cambio de ángulo, ¿no? Lo puede hacer directo, nomás allá. Entonces, ¿qué hago? Hago mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo A, tengo, tengo también BX, pero vamos a empezar con X, BX, y tengo CX, ¿qué más tengo? Tengo DX, ¿no? A, ¿qué signo va a tener? Positivo. B, ¿qué signo va a tener, chicos? Positivo también. C, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. D, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Bien, entonces negativo. Lo mismo, ¿no? Entonces, y voy a trabajar directamente. Fuerza en X va a ser igual a, lo voy a mantener, más B. ¿Qué función trigonométrica va a tener? Cuando su ángulo esté cambiado. A ver, primero analicemos primero. BX, ¿qué ángulo va a tener? ¿Pero en qué función trigonométrica, perdón? Coseno. Coseno, ¿no ve? ¿De cuánto? De 60. Menos. No, es de 35. Pusemos 35. Aquí sería 35, ¿no? Menos C. ¿Qué función trigonométrica va a tener? Coseno. ¿De qué ángulo? 60, ¿no? Menos D. ¿Qué función trigonométrica va a tener? Coseno. Coseno de 55, ¿no? Si se dan cuenta, cuando hice cambio de ángulo, todo me salió coseno, coseno, ¿no? Entonces, si usted no sabe cuándo poner coseno, cuándo poner seno, entonces puede hacer cambio de ángulos y cuando haga sumatoria de fuerzas en el eje X, pone coseno, coseno y coseno, ¿no? Lo Y mismo listo. en ejercicio de diagrama de cuerpo libre. Claro, lo mismo, ¿no? Entonces, pero si le va a salir obviamente el mismo resultado, ¿no? Y entonces acá, A, ¿cuánto sería A? Me dice que es 4 más B, me dice que es 6 coseno de 35, ¿no? Menos C, que viene a ser 5, aquí viene a ser coseno de 60, menos D, que viene a ser 7, coseno de 55, ¿ya? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cuánto sale? 2,39. 2,39, ¿no? ¿Qué unidades tiene? Newton, ¿no? Entonces, 2. Y hago lo mismo para el eje Y, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo BY. ¿Qué más tengo? Tengo CY. Tengo DY. Solo tengo eso, ¿no? BY, CY y DY. Puro Y, ¿no? No tengo en A porque no tiene ángulo este, ¿no? Bien, BY, ¿qué signo va a tener? Positivo. CY, ¿qué signo va a tener? Positivo. DY, ¿qué signo va a tener, chicos? Negativo. DY, ¿qué signo va a tener? Negativo, ¿no? Bien, entonces aquí hago sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a BY. B, cuando te pongo, ¿qué función trigonométrica voy a poner, chicos? Seno. ¿De qué ángulo? Sería 35 más C, voy a poner seno también, ¿de cuánto? De 60 menos D, voy a poner seno de 55. Ya, ya, o sea, ¿por qué le hice hacer cambio de ángulo? ¿Por qué siempre es recomendable trabajar con el eje X, no? Si usted en caso no domina bien cuándo seno, cuándo coseno, entonces usted primero se asegura que su gráfico, que sus vectores estén inclinados siempre con el eje X, ¿no? Se asegura así. Y luego, ¿no? Cuando haga sumatoria de fuerzas en X, siempre va a ser coseno, coseno y coseno. Y cuando haga sumatoria de fuerzas en el eje Y, siempre va a ser seno, seno y seno, ¿no? Entonces eso sería un tic, ¿no? Para aquellas personas que les cuesta un poquito esto, ¿no? Pero si no les cuesta y son expertos, entonces no necesitan hacer cambio de ángulo, directamente lo pueden hacer, ¿no? Ya, B, ¿cuánto sería B? Sería 6, aquí sería seno de 35, ¿no? Más C, que viene a ser 5, aquí vendría a ser seno de 60, menos D, ¿cuánto es D? Es 7, seno de 55, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y?
2,03. 2,03 newton, ¿no? Y listo, ya tengo sumatoria de fuerzas en el eje X y también tengo sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Y qué me está pidiendo el ejercicio? Calcular el vector resultante, ¿no? Entonces el vector resultante va a ser igual, vamos a hacer con otro colorcito. Pero creo que Rocha lo hace paso por pasito, lo hace, o sea, lo hace bien detallado, no sé si este es de Rocha, ¿no? Él lo Sí, es de hace, Rocha. Solo que no pasamos clase aún de esto, solo nos mandó video para ir viendo y más o menos ir, por pero no ejemplo, hemos pasado clases aún. aquí lo estamos haciendo directo, mira, en cambio Rocha lo que hace es, por ejemplo, bueno, estito, primero calcula estito, después calcula estito, después calcula estito, y después recién lo suma. Por ejemplo, acá, mira, obviamente que esto lo desglosa así, ¿no? O sea, uno por unito hace que un B va a ser igual, ¿no? Aquí sería B va a ser igual, ¿no? Así, BX va a ser igual, ¿no? A B coseno de 35, BX va a ser igual, y aquí saca su resultado, así saca de cada unito, saca aparte, saca, ¿no? Y, o sea, es más largo lo hace, ¿no? Pero así Sí. Ujú. directo acá, entonces sale mejor, ¿no? Pero, este, no sé, ustedes ya véanlo, ¿no? Este es más directo, más, no sé, aquí no se chipa, ¿no? En cambio aquí lo veía muy largo, lo veía. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Y ahora, una vez hecho eso, ahora tengo que, de una vez hecho, tengo que calcular el vector resultante, ¿no? El vector resultante va a ser igual a la raíz de la sumatoria de vectores o fuerzas en el X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces el vector resultante va a ser igual a la raíz sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuánto sale? 2,39, ¿no? Newton, esto elevado al cuadrado, más 2,03 Newton, esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale el vector resultante? 3,13. 3,13 Newton. Entonces esto vendría a ser la respuesta que me está pidiendo acá en este ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos? Para que pasemos al siguiente ejercicio. Creo que ya va a terminar el Zoom. Se conecta nuevamente ya. Una pregunta, ¿de dónde salió este 6, disculpe, en el